Buenas tardes. Vamos a hablar hoy también del tema de Pesach. El tema sería la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Y vamos a basarnos en la halajá, como la trae el Rambam. La halajá de Sipur Yetziat Mitzrayim, de contar la historia de Yetziat Mitzrayim. El Rambam dice así: מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. Hay una mitzvah hace de la Torah, de contar los milagros y las maravillas que le ocurrieron a nuestros antepasados en Mitzrayim en la noche del 15 de Nisan. O sea, esa misma noche del Leil HaSeder. Sheneemar, porque está escrito en la Torah, Zachor et hayom hazeh asher yetza'atem mi Mitzrayim. Recordarás ese día, el día de la salida de Mitzrayim, que Moshe Neemar, Zachor et yom HaShabbat. Y trae Rambam una referencia. Igual como está escrito en Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat, y recordarás el día de Shabbat, de la misma manera hay una mitzvah de Zachor et Hayom hazeh sheyetza'atem mi Mitzrayim. Lo que no se entiende y lo que hay que entender, ¿por qué trajo Rambam esta referencia de Zachor et Yom HaShabbat? ¿Qué ganamos con esto? Zachor et Hayom hazeh sheyetza'atem mi Mitzrayim. Más adelante lo vamos a tratar de explicar y entender. Muy interesante. Hubiéramos pensado de que el pasuk que Rambam debería de citar para decirnos, para comentarnos sobre la mitzvah de contar las maravillas de Mitzrayim en la noche del Seder, yo esperaría que traiga el pasuk V'yigadeta lebincha b'yom hahu lemor, que le contarás a tu hijo, pero no trae este pasuk sino Zachor et hayom hazeh asher yetza'atem mi Mitzrayim. Más adelante sí trae el pasuk de V'yigadeta lebincha. Sigue el Rambam diciendo así: Uminayin shebeleil 15. ¿De dónde sabemos que esta mitzvah de contar la historia de Mitzrayim hay que cumplirla en la noche del 15 de Nisan? Talmud lomar V'yigadeta lebincha b'yom hahu lemor ba'avur zeh. ¿De dónde deducimos que esta mitzvah de contar la historia de Yetziat Mitzrayim se cumple en esa noche del Seder? Por el pasuk V'yigadeta lebincha b'yom hahu lemor ba'avur zeh. ¿Qué es ba'avur zeh? B'sha'ah sheyesh matzah umaror munachim lefanecha. En el momento que tienes matzah umaror frente a ti, ba'avur zeh, con estos mitzvot, ahí es donde tenemos la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Sigue Rambam: Ve'af al pi she'en lo ben, y aunque no tenga hijo, afilu chachamim gdolim chayavim lesaper b'yetziat Mitzrayim, v'chol ha'ma'arich badvarim she'ir'u ve'she'ayu harei ze meshubach. Y aquel que se extiende en contar la historia que ocurrió en aquellos tiempos es alabado. Para entender la estructura de esta halajá, es una halajá completa. Perek Zayin Milchot Hametz Umatzah, halajá Aleph. Estamos hablando de que Moshe Rabbeinu está en Mitzrayim y él anuncia que hay una mitzvah de recordar este día que estamos saliendo. O sea, él está en el día y diciendo va a haber una mitzvah para siempre recordar este día. Y cuando van a cumplir esta mitzvah de recordar lo que sucede hoy, Bayom Hahu, o sea, cada año cuando se repite la fecha de hoy, ahí es donde van a tener esta mitzvah de recordar lo que sucede hoy. Esto es prácticamente lo que nos está diciendo el Rambam. Sigue el Rambam diciendo la siguiente halajá bet. ¿Cómo se cumple esta mitzvah? Mitzvah lehodia labanim. Hay una mitzvah de avisar a los hijos
Ve'afilu lo shalu, aunque no hayan preguntado, sheneemar ve'igadeta lebenja. Esta mitzvah de ve'igadeta lebenja es otra mitzvah. Ya hablamos antes de mitzvah de Zachor et hayom hazeh asher yitzatem mi Mitzrayim. Recordar ese día que salieron de Mitzrayim, ya cumplimos. Ahora hay otra mitzvah de ve'igadeta lebenja. Mitzvah leodia labanim ve'afilu lo shalu, aunque no hayan preguntado, hay una mitzvah de contarles. שנאמר והגדת לבנך לפי דעתו של בן אביו מלמדו. ¿Cuál es la forma de avisar o anunciar o contarle a los hijos? De acuerdo al dato del ben, de acuerdo a la capacidad del hijo de entender. ¿Kitzad? Vamos a entrar en detalle. אם היה קטן או טיפש, por ejemplo, si es un niño pequeño o es un niño que no conoce mucho, tipesh significa que no tiene mucho conocimiento, Omerlo, Bni, así le va a contar. Kulanu ainu abadim, todos fuimos esclavos. Kemo shifchazo, kemo evetze. Y tiene que dar un ejemplo, mira a esta esclava, mira a este esclavo. Así fuimos nosotros en Mitzrayim. Ubalayla haze pada otanu HaKadosh Baruch Hu. Y hoy es el aniversario de la fecha en que Dios nos sacó de ahí. Vayotzienu lecherut, y nos llevó a la libertad. Esto es si es un niño pequeño que no entiende mucho. Veim haya ben gadol vechacham, pero si tiene un hijo que es un Rosh Yeshiva, es un gran Talmid Chacham, ¿cómo se lo va a contar a él? Modio ma sheira lanu b'Mitzrayim v'nisim shenasu lanu al yedei Moshe Rabbeinu. Entonces entra en detalle, se habla de los milagros, se trata de entender el propósito de los milagros. Akol lefi da'ato shel ben. Todo de acuerdo a la capacidad del hijo de entender. ¿De dónde aprendemos esta mitzvah? De la mitzvah de ve'igadeta lebenja. Si observamos bien lo que acabamos de leer, aprendemos, nos damos cuenta de una diferencia muy grande. En la primera halajá, מצוות עשה של תורה בניסים ולספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. Hay una mitzvah de contar las maravillas y milagros que le ocurrieron a nuestros antepasados en Mitzrayim. Esa es la primera halajá. La segunda halajá no dice lo que pasó con nuestros antepasados, sino cómo le cuenta al niño, Bni kulanu ainu avadim. Nosotros fuimos esclavos. No habla de los antepasados, habla de nosotros. Ubalayla haze pada otanu HaKadosh Baruch Hu. Dios nos sacó a nosotros de Mitzrayim. Vayotzienu lecherut. ואם היה בן גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו. Una diferencia muy grande entre la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, Zechirat Yetziat Mitzrayim, y la mitzvah de Ve'igadeta lebenja. Primero tenemos una mitzvah de contar lo que pasó con nuestros antepasados, y después tenemos mitzvah de Leodía, la Ben. ¿Qué es Leodía? Avisar. Yo pensaría que avisar es un anuncio general, avisar, un aviso. Pero Rambam dice que hay que avisar y entrar en detalle, lefi da'ato shel ben. ¿Qué clase de esto no es aviso? Esto ya es estudiar. ¿Saben qué es avisar? ¿Qué es Leodía en el Rambam? En la Torah, ¿qué es Leodía? Leodía es milashon da'at. Y da'at significa chibur. ¿Qué es chibur? Unión. Vayeda Adam et Chava ishto. Dice Rambam, hay aquí dos mitzvot. Una mitzvah es contar lo que pasó con nuestros antepasados. Pero después hay que subir de escalón y ahora hay que unirse al hijo o al quien se le cuenta o a uno a sí mismo, unirse con esta historia de manera que ya no quede como historia de nuestros antepasados, sino que se convierta en una historia nuestra, lo que pasó con nosotros tanto cuando fuimos esclavos y lo que pasó con nosotros cuando Dios nos liberó de esta esclavitud. O sea que tenemos en la noche del Seder dos pasos. Primer paso, hablar de historia. La segunda fase es pasar esta historia al presente y convertir a nosotros mismos parte de la historia. Eso es Leodía.
Vamos a la siguiente alaj. וצריך לעשות שינוי בלילה הזה. Hay que hacer esta noche cosas raras. כדי שיראו הבנים וישאלו. Para provocar a que los hijos pregunten. ויאמרו, y que digan, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. Hay que hacer cambios para que pregunten qué cambio hay entre esta noche y las demás noches. Porque esta noche es diferente. Para que en base de esta pregunta venga la respuesta, así, así sucedió. ¿Cuáles son los cambios que se hacen? Una de las cosas es regalar y dar a los niños alrededor de la mesa nueces o chocolate, puede ser también, lo que le guste a los niños. Si no les gustan nueces, hay que darle otra cosa. Cosa que normalmente no hacemos a la hora de la cena, que estamos alrededor de la mesa. Al contrario, buscamos a que no coman nada fuera de lo que se preparó, porque si no, ¿cómo van a comer? ¿Cómo van a cenar? Para que digan, ¿qué pasó? Esta noche de repente todo diferente. De repente se quita todo en la mesa, de repente se regresa toda la mesa. Cambios, cosas raras. Para que pregunten. Jotfin matzah, ze miyad, ze, se roba la matzah uno del otro. Toda la historia de la ficomán. Todo esto para provocar la curiosidad y la pregunta. Para poder llegar con el niño, o con el hijo, o con la esposa, o con uno consigo mismo, al propósito de unirse con esta historia lehodía, de convertir una historia del pasado a un evento en el presente. La cuarta alhaja. ¿Cuál es la forma de estudiar y hablar de Yetziat Mitzrayim de manera que se convierta en algo nuestro, algo presente? Hay que comenzar con la parte negativa y terminar con la parte positiva. ¿Cómo? Empieza a comentar que al principio nuestros antepasados estaban en la época de Terach, y en la época de Terach que eran idólatras. Se equivocaron y estaban corriendo atrás de los ídolos. Eso es el comienzo. Pero ¿en qué termina la historia? Y termina con la religión de la verdad, de que Akadosh Baruj Hu nos acercó, nos separó de los demás pueblos, y nos acercó hacia Él para que tengamos la capacidad de entender su unicidad. Y así empieza a comentar para unirse, para integrarse, para formar parte integral del hecho que Avadim Ainu le paró de Mitzrayim. O sea que cuando comemos el maror, no es para que recordemos que había esclavitud, sino con el maror nos convertimos nosotros mismos en esclavos. Y todo lo mal que nos había sucedido. Y cuando se come la matzá, ya no son milagros de nuestros antepasados, sino milagros que se nos ocurren o nos ocurrieron a nosotros. Y el Jeruteinu, cuando nos reclinamos y tomamos el Derech Hasavá, Kulanu Mesubin, nosotros somos los libres en este momento. Ushi Drosh Me'arami Obed Avi Ad Shigmor Kol HaParasha Vekol HaMosif Umarich Bidrash Parasha Zo Harei Zo Meshubach. Y aquel que se extiende y se profundiza en un drash, ¿cómo se dice drash? En un estudio profundo de este tema, Harei Zo Meshubach. Ya vimos en el Rambam dos situaciones de Harei Zo Meshubach.
hubo a Reis de Meshubach, o sea, es alabado. La persona que se extiende en contar las historias que pasó a nuestros antepasados. כל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. Y hay otro הרי זה משובח. כל המעריך בדרש, aquel que se extiende en la profundización de esta parasha, Bidrash parasha Zohar, הרי זה משובח. Son dos conceptos que tenemos en el Aseder. להעריך בסיפור שדברים שהראו והיו, extender en comentar cosas que ocurrieron en la historia, es uno, y es Meshubach. Y luego hay que extender en Lidrosh, en profundizar, para poder convertirse en parte de esta historia, profundizar en todo ese tema, eso también a raíz de Meshubach. Y aquí vienen dos preguntas. Una es, ¿cuál es la diferencia entre la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim que tenemos en el Aseder y la mitzvah de Zechirat Yetziat Mitzrayim que tenemos a lo largo de todo el año, cada mañana y cada noche? Esa mitzvah de recordar la historia de Mitzrayim no es nada más para el Aseder. Esa mitzvah la tenemos a lo largo de todo el año. No es específico. En la mañana y en la noche. Claro, hay machloket. Los jajamim al principio pensaban que nada más en la mañana, hasta que vino Ben Zomai y dijo, Kol yemei chayecha lerabot et alelot, para enseñar que en la noche también. Lo decimos en la misma Agada. O sea, cada mañana y noche recordamos Yetziat Mitzrayim a través de la lectura de Parashat Tzitzit, donde decimos Vayomer Hashem Moshe, Daber Bnei Israel Marta Lehem Vasu Lahem Tzitzit, y al final decimos Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etchem Me'eretz Mitzrayim Liyot Lachem Lelokim, Ani Hashem Elokechem Emet. Eso es mitzvah de Zechirat Yetziat Mitzrayim que cumplimos diariamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mitzvah esta que tenemos todos los días y de repente en Pesach tenemos otra mitzvah? Hablamos la primera parte de la mitzvah del Seder de contar la historia. La segunda ya sabemos que es diferente. Pesach es específico y es mucho más detallado. Eso es la segunda, ok. Pero la primera dijimos que hay dos mitzvot aquí. Hay una mitzvah de Sipur, de Zechirat Yetziat Mitzrayim, contar lo que pasó con los antepasados, y luego hay otra que es convertirnos, profundizar y lo odia, o sea, de unirse con esta historia de manera que se convierta en nuestra historia, no nada más historia de nuestros antepasados. La segunda entendemos, es diferente, todo el año no debemos de sentir como si nosotros mismos estamos saliendo, es recordar historia. Pero la primera de esta noche es diferente, es lo mismo que lo que hacemos aparentemente todo el año. Dos, hay aquí otra pregunta muy interesante. Si hay una mitzvah tasemi de oraita, mitzvah tasemi de oraita de contar la historia de Yetziat Mitzrayim, ¿por qué no decimos brajá sobre esta mitzvah? Sabemos que cada uno de los mitzvot viene acompañada con una brajá. Antes de hacer la mitzvah, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu להניח תפילין, לשמוע קול שופר, להדליק נר של שבת, de cualquier mitzvah que cumplimos, antes de hacer la mitzvah decimos braja. ¿Por qué no decimos Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu לספר סיפור יציאת מצרים, או להגיד לבנך? Bueno, porque si lo estás viviendo. Viene el Hatam Sofer y dice que sí hay braja. Shechianu es aparte. Shechianu es aparte de la braja. Cuando comemos, por ejemplo, en la Sukkah por primera vez, hacemos Shechianu, ¿sí? Aparte de que decimos Shechianu y Mitzvotav v'tzivanu l'sheva Sukkah, son dos brajot. Shechianu sí decimos a la noche del Seder. Pero la mitzvah, sobre la mitzvah, Shechianu y Mitzvotav v'tzivanu l'saper b'sipur Yetziat Mitzrayim, ¿por qué no decimos? Porque no hay un tiempo mukbar. Dice Hatam Sofer que realmente decimos brajá. La brajá que decimos al final de la primera parte de la Haggadah, ¿cómo? Es Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher ge'alanu ve'ga'al et avoteinu mimitzrayim
Bendito Dios que nos redimió a nosotros y a nuestros antepasados de Mitzrayim. Veguianu alayla azeh, y nos llevó a esta noche, o nos dio esta noche, lechol bo matzah umaror, para comer en él matzah umaror. Kein Hashem Elokeinu velokei avoteinu yageinu lemoadim velirgalim achirim. Y así Hashem que nos lleve a otros moadim, a otras fiestas. Abayim likrateinu leshalom. Hablamos la semana pasada de las dos partes de la Agadá, como los dos sentidos que tiene Shir HaShirim, ¿se acuerdan? Una parte que es particular nuestra y después extenderse hacia el mundo. También aquí en la Brajá se manifiesta. Primero Asher Ga'alanu veGa'al et Avoteinu, y luego Ken yageinu lemoadim ulergalim acherim abayim likrateinu leshalom smechim bebinyan ilecha besasim ba'avodatecha, a que nos lleguen nuevas fiestas, otras fiestas, donde vamos a alegrarse con la construcción de tu ciudad, Sasim Ba'avodateja, con el servicio en Beit HaMikdash, Venochal Sham min Azrachim min Apsachim, para poder comer allá en Beit HaMikdash de los korbanot. אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועבדות נפשנו, para poder contar una canción nueva, שיר חדש es época de גאולה. ברוך אתה השם גאל ישראל. Dice Hatam Sofer, esto es la brajá que decimos sobre la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Pero si es así, ¿Se dice antes que todo? si es así, viene la pregunta. Normalmente una brajá sobre mitzvah decimos antes de la brajá, no después. Antes de la mitzvah, no después. Lo que nuestros sabios lo llaman over la siatam. Primero brajá y después hacemos la mitzvah. Y aquí ya hicimos la mitzvah. Contesta el Hatam Sofer. Dice el Hatam Sofer aquí un yesod muy importante, muy interesante. Dice que todos los mitzvot de la Torah es verdad que decimos la braja antes, pero hay una mitzvah que decimos la braja después. ¿Después de hacerlo? Después de hacerla. El Katedayim no, el Katedayim, el secar las manos se considera la mitzvah, y por la braja hacemos antes de secar las manos. Sí. Por eso, antes de secar las manos, decimos la braja antes. ¿Con las manos mojadas? Sí. Antes de secar las manos. Y eso se considera antes de la mitzvah, pero la mitzvah es cuando la secamos. Una sola mitzvah que la braja viene después. ¿Saben cuál es? Cuando un ger, una persona se convierte, se hace la braja, Shakichanu Mitzotav Etzivanu al Tvilat Gerim. ¿Cuándo hace la braja? Después de hacer la tvilá, no antes. Primero hace la tvilá, se convierte y entonces dice la braja. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque si va a decir la braja antes, no es Yehudi todavía. No está ordenado, no está obligado a decir ninguna mitzvah. Ahí no puede decir la braja antes. Primero tiene que ser Yehudi para que sea obligado a decir braja. Y ahí dice la braja. O sea, es la única que la braja viene después de la mitzvah y no antes. A la salida de la avenida, Sí. No. al medio o adentro de la avenida. Sí, pero es después de que hace la tefilá, saca la cabeza y dice la braja. La mujer. Sí, pero la mujer hace la braja y luego hace otra vez tefilá, ¿verdad? Para que sea over la siatá. Para que sea over la siatá. Y él ya, no, o sea, la otra no hace otra vez tefilá, no tiene ningún sentido que haga otra vez tefilá. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Over la siatam es que la mitzvah sea antes de la braja sea antes de la mitzvah. Over la siatam, o sea que pasa la braja y viene el cumplimiento de la mitzvah. Hay muchas mujeres que se prenden primero las velas. Eso también, los ashkenazim así hacemos. ¿Por qué? Porque si ya dijiste la braja, ya recibiste Shabbat, entonces ya no puedes prender. Pero ¿qué hacemos para que sea over la siatá? Se tapan los ojos y se dice la braja. Porque así se rama. Porque cuando como todo el propósito de la mitzvah no es prender en sí. La mitzvah es de que disfrutes de la luz de las velas, para que haya Shalom Bayit, para que haya un Shabbat. Entonces al tapar los ojos, se tapan los ojos, se dice la braja, y al abrir los ojos apenas la estás disfrutando la vela, entonces la mitzvah apenas la estás cumpliendo después de la braja. Por eso se tapan los ojos, prenden las velas, tapan los ojos, dice la braja, y después se abren los ojos para disfrutar de la luz. Esa es la halajá del Ramá para los ashkenazim. Entonces Se prenden las velas, se tapan los ojos, dicen la braja y luego abren los ojos para ver las velas y disfrutarlas. Que sea o verlas y atam.
¿Ah? Pero los paradigmas son al revés, decimos la braja Y después prenden, sí. Hay mahloket entre Ramá y Mejaber. Pero el Mejaber, así dice el Ramá. Así dice el Ramá. ¿Por qué? Porque si ya dijiste la braja, ya te hizo Shabbat para ti, ya no puedes prender velas. Por eso primero se prende la braja, pero dices, la braja tiene que ser antes de la mitzvah. Sí es antes de la mitzvah, porque la mitzvah es disfrutar, deleitarse de la luz de las velas. Entonces cierras los ojos, dices la braja y luego abres los ojos. ¿Pero cómo prendo con los ojos cerrados? No, se prende con ojos abiertos. La braja se dice con ojos cerrados. Contesta Hatam Sofer que la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim es lo mismo como un ger. No puede decir la braja antes, porque la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim no es contar lo que pasó. La mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim es empezar con la historia, como dijimos, como dice Rambam. La primera parte de la mitzvah es contar lo que pasó con los antepasados. Pero de ahí tenemos que pasar a la segunda etapa de convertir eso en algo nuestro, de empezar a empaparse con esta historia y unirse con ella. Y antes de pasar por esta etapa no puedes decir braja porque todavía no has salido de Mitzrayim. Si hubieras dicho la braja antes, estás todavía en Mitzrayim. Si la idea es salir de Mitzrayim, tú, sí, si hubieras dicho la braja antes de contar, quiere decir que para ti la mitzvah de contar es nada más contar historia del pasado. No salir tú mismo. Está bien, tú puedes decir la braja y después contar la historia. Pero si el propósito es que tú mismo salgas, ni modo que vas a decir la braja mientras estás en Mitzrayim, vas a decir braja sobre Geulah cuando estás Eved, eres Eved todavía. Si realmente siente uno que es parte de, entonces debe de sentir esclavo antes de que pase esta parte de la Agadá. Y como esclavo no puede decir agradecimiento de una Geulah. Entonces debe a fuerza primero de pasar toda esa parte de la Agadá. La Agadá, la parte que lo convierte desde un Eved, desde un esclavo, en una persona libre. Y ahora puede decir Braja Shel Gealanu Vegealet Avotenu. Se paran, ¿no? Levantan las copas. ¿Cómo es la cosa ahí? ¿Cómo? En la Shel Gealanu no es se levanta la copa. Sí, claro. Sí. No, pero no me acuerdo si se paraban. ¿Parado? No, sentado. Sentado. Y después viene la braja del vino. Pero entendieron por qué aquí la braja después, porque antes soy como aquel que todavía no se convirtió, todavía no me liberé, soy esclavo todavía. A menos de que diga que yo no soy esclavo, yo nada más hablo de lo que pasó entonces, pero no es el propósito. El propósito es que tú sientas esclavo. Y si eres esclavo no puedes decir la braja, Asher Gealan, todavía no me liberé, todavía estoy dentro de Mitzrayim. Tengo que pasar el proceso de la liberación, entonces puedo decir la braja. Es impresionante. Hay que traer unas cuantas muchachas para que uno se pueda sentar. Sí, si no va a ser esclavo solamente. Y si vemos bien, el ashon de Rambam es tan exacta. Nosotros todos sabemos que debemos de sentir y vivenciar Bechol Dor Vador Chayav Adam Lirot et Atzmo que así decimos en la Agadá, pero el lashon de Rambam es más exacto todavía. Como dice Bechol Dor Vador Halakha Vav Chayav Adam Learot et Atzmo, no dice Lirot, Learot. ¿Cuál es la diferencia entre Lirot y Learot? Lirot es sentir, vivenciar, pero ¿qué tal si no puedes? No es tan fácil de repente hacer el switch entre mi mente y sentir esclavo y sentir que estoy saliendo. Entonces, si no puedes tú solo sentir esto, Hayab Learot, debes hacer una obra de teatro. Learot, ¿hacer cómo? Hacer toda clase de obra de teatro, de escenario, de escenas que parezcan como para que a través de estas acciones, a través de esta acción, vas a llegar a sentir. Hayab Learot debe de enseñar cómo. Entonces hay costumbres de agarrar los matzot y cargarlos así, y sharotam, y hay costumbres y de comer el maror y comer reclinar, y todos estos movimientos son para Learot. Y si uno no alcanza eso, tiene que aumentar de todo lo que se le imagina para sentir, para que la actuación esta le va a convertir realmente el sentimiento y el pensamiento en como si está él en Mitzrayim y él está saliendo. Serían los simbolismos. Simbolismos.
hay que actuar. חייב להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים. כאילו הוא, no הוא nada más, כאילו הוא בעצמו יצא עתה ahora apenas salió de שעבוד מצרים. שנאמר ואותנו הוציא משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונפדית. Este pasuk, וזכרת כי עבד היית, aparece en la Torah 2 veces. וזכרת כי עבד היית, y recordarás que tú fuiste esclavo. Pero muy sorprendente, ese pasuk aparece en ninguno de los dos. Está relacionado en la Torah con la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. ¿Está en dónde? Uno es, no, sí, en Eved Ivri, cuando sale a la libertad, Anek Ta'anik, dice la Torah. Perdón, cuando tú tienes un esclavo y sale a la libertad, tienes que darle indemnización. Anek Ta'anik lo, Miktzoncha, Migornecha, Mikveja. Tienes que darle una gratificación por todos los años que trabajó por aparte de su sueldo. Es la mitzvah de... Hay una halajá que cuando un trabajador termina, sale después de un tiempo, hay que darle una indemnización. Eso de ahí viene, de Anek Ta'anik. ¿Por qué dice la Torah Anek Ta'anik? Zacharta ki eved hayita beretz Mitzrayim. Hay otra vez en la Torah, en Aseret HaDibrot, en la mitzvah de Shabbat. Cuando la Torah habla de la mitzvah de Shabbat, dice Zacharta ki eved hayita beretz Mitzrayim. La pregunta es, ¿qué relación hay entre Shabbat por un lado, Anek Ta'anik por otro lado, a esta mitzvah que tenemos aquí, dice Rambam, de vivenciar y sentir la Yetziat de Mitzrayim? Parece que hay aquí una idea muy importante. Dice Rambam así: si tú realmente vas a convertir el Leil HaSeder en una situación donde tú mismo pasaste por esclavitud y saliste a la libertad, si vas a lograr realmente lo que se espera que logres, de vivenciar todo esto, vas a subir de nivel en dos aspectos, tanto en mitzvot sheben adam lamakom, en tu relación con Hashem, como en la relación ben adam lachavero, con tu prójimo. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, esta mitzvah de recordar que fuiste esclavo aparece precisamente en dos mitzvot, Shabbat, que viene a fortalecer la relación entre Ben Adam Lamakom, entre el hombre y Dios, y a Anek Ta'anik, que viene a fortalecer la relación entre uno y sus semejantes. Anek Ta'anik, con Ain. Anaka. No lehanik, lehanik. Lehanik también es lehanik. Lehanik es amamantar. También es dar. Pero lehanik con ain es regalar, dar. Para cumplir este propósito se necesitan dos cosas. Se necesitan hacer participar dos partes de la persona: el corazón y el cerebro, el conocimiento y el sentimiento. La primera parte de la noche es la parte del conocimiento. Se cuenta la historia. Es la parte del cerebro. A cada uno se le cuenta cómo puede entender. La segunda parte de la noche, la segunda parte de esta mitzvah, la mitzvah de Leodía, como dijimos, ya debe de pasar uno desde el cerebro al corazón. Pasar el conocimiento hacia el sentimiento. No solo quedar con el conocimiento sabiendo todo lo que pasó, pero quedarse frío ante esto. Bueno, es una historia, la conocemos, la estudiamos. Y a veces por el mismo conocimiento cuesta más trabajo luego pasarlo al sentimiento. Más sabe uno, más difícil es que lo vaya sintiendo, que se emocione, que se sienta esa emoción, o ese entusiasmo, esta alegría personal, como si está ahorita saliendo de Mitzrayim. Y eso es el gran trabajo de la noche. Esta parte es el trabajo de la noche, lograr a pasar del conocimiento que se pase al intelectual, a que pase a la parte emocional, hacia el corazón, como si ahora apenas estoy saliendo de Mitzrayim.
Y por eso, para poder superar estas limitaciones, estas barreras, por eso se empieza con la historia de los antepasados. Lo aprendemos de Shabbat. Como dijimos, como dijo el Rambam al principio, igual como está escrito Zachor et Yom HaShabbat, así también está escrito Zachor et Hayom Hazeh Asher Yitzartem Mitzrayim. ¿Qué relación, preguntamos, hay entre Shabbat y esto? Shabbat, ¿cómo se cumple la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat? Pero la Gemara dice así, Zochreu al Yain, pero bidvarim, con palabras. Zachor et Yom HaShabbat se cumple con el habla, hay que hablar, hay que platicar. La primera parte para poder, de este proceso, de poder llegar al conocimiento y de ahí al sentimiento, empieza como en Shabbat, al-Yedei Dibur, platicando. La segunda parte es lo que dijimos, Lehodía la Ben, Lefi Da'ato shel Ben, o sea, unir el hijo a los acontecimientos. ¿Qué significa la palabra Lehagid? Lehagid, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el Gid? ¿Quién es Gid? Tendón. ¿Y qué tiene que ver el Gid con el Gid? Tendón se siente como estirar, meshijá. En arameo la Gemara dice, hay una halajá que se practica o se utiliza para varias situaciones, por ejemplo en Sukkah. ¿Qué pasa? Necesitamos paredes, ¿verdad? La halajá dice que necesitamos paredes para Sukkah. ¿Qué pasa si hay nada más la parte superior de una pared? O sea, empieza la pared de arriba, pero ahí para, o sea, no llega hasta el piso. ¿Se puede poner una de esas? Dice la halajá que no hace falta ni siquiera poner nada. Una vez que ya empieza la pared desde arriba, está bajando, y hay un tefaj que bajó, decimos good Ajit. ¿Qué es Gud Ajit? Lo consideramos como si se está jalando, virtual, como si está jalando hacia abajo. Lo mismo al revés, si hay una pared que empieza y ya empezó la pared ya sube del piso, aunque no llega hasta arriba el shach, nosotros lo consideramos como si ya llega hasta el shach. Eso se llama Gud Asik. Gud es la misma palabra de Leagid, Nimshach, se jala, se estira. La Haggadah significa utilizar todos los métodos, todos los medios para jalar el corazón de uno hacia los acontecimientos, para que se convierta parte de ellos. Y por eso, muy importante saber, sabemos que mitzvot de la Torah, muchos mitzvot de la Torah se pueden cumplir por medio de un shaliach. No todo se necesita uno hacerlo personal. Zakat yo puedo mandar con shaliach. Yo puedo shofar, alguien toca para mí. Kiddush, alguien dice para mí. Moel, mando un shaliach. Se puede hacer a través de un shaliach. Talmud Torah también, la mitzvah de enseñar, vedibarta bam, veshinantam levaneja, perdón, vedibarta bam, le enseñar a un hijo, se puede cumplir con un shaliach. O sea, se contrata a un maestro que le enseña al hijo. ¿Qué tal si el papá no sabe Torah? No puede cumplir la mitzvah de Shinantam? Sí, le paga un maestro que le enseñe por él. De Igadetar Benja, ¿se puede cumplir con shaliach o no? ¿Puedo yo contratar uno para que venga a leer la seder a la casa y que empiece a... ¿Qué tal si hay uno muy buen historiador, orador, conoce perfectamente bien la historia de Yetziat Mitzrayim, hasta está muy metido, tiene una profundización, conocimientos muy profundos y además habla muy bonito? Perfecto orador, les va a contar a los hijos precioso, mucho mejor que lo que yo puedo contarles. Quiero contratarlo, que venga a hacer un seminario en mi casa en la noche del Seder para que les comente a los hijos de manera mucho mejor lo que yo puedo contar. ¿Se puede o no se puede? La halajá es que no se puede le de shaliach. Y que de tal tiene que ser personalmente el padre con su hijo. Esto no se puede hacer con shaliach. Porque solo el padre tiene la capacidad de jalar al hijo de manera que siente parte. El mejor orador, por más bueno que sea, le va a pasar la historia, pero no la va a poder convertir a que sea jalado para que sea parte integral de la misma historia. Esta capacidad lo tienen padres con hijos. Jalarlos de manera que se integran con lo que le estamos contando. A un sentimiento que es parte de ese proceso de Yetziat Mitzrayim. Pero si el padre no sabe, qué pena. Si el padre no sabe cómo va a jalar a su hijo.
el padre le puede hacer igual como dice el Fidatos el Ben, también puede ser el Fidatos el Av, que cuente con su capacidad de contar. Pero si lo va a hacer con todo el corazón, el hijo se va a jalar hacia esto, se va a unir con esta historia, aunque sea que a lo mejor no va a haber grandes conocimientos o grandes comentarios muy profundos de la historia. Y por eso nos dijo que cuando Lo que tiene que poner es el corazón. Claro, cuando nos dijo que cuando sacan a un hijo de su familia, lo tienen que lo desconectan, ¿no? Que lo tienen Ese es el peor castigo, el pecado, sí, así es. Pero si le salvan a un familiar, no. Así es, porque estamos en la cuestión de los sábados para Parashat Mishpatim, qué memoria, ¿eh? Muy bien. ¿Saben quién es el único en la generación de Yetziat Mitzrayim que tuvo la oportunidad de cumplir la mitzvah de llegar a la Birja? El único es Moshe Rabbeinu. ¿Por qué el único Moshe Rabbeinu? Es el único que sus hijos no estaban físicamente en la historia de Yetziat Mitzrayim. Y él, en forma personal, nos dio el ejemplo cómo se debe de cumplir la mitzvah de Yetziat Mitzrayim. Él es él, que sus hijos no estuvieron, él es el que nos dijo, Hayav Adam lirot et atzmo kihilu hu yatza mi Mitzrayim. Cuando se hace todo eso como debe de ser, se puede llegar a niveles muy elevados. Y es por eso que la Torah, la halajá, se llama Sipur Yetziat Mitzrayim. Sipur, dicen los sabios, es milashon zafir, como una piedra de zafiro. Zafir, como los firot. Se puede uno purificar y llegar a niveles muy elevados donde empieza a iluminar como si fuera un zafiro. ¿Cómo dice la Torah? ¿Cómo eran las tablas de la ley? Eran כעצם השמיים לתואר כלבנת הספיר. Sipur Yetziat Mitzrayim, y no es gratis de que en Pesach tenemos Sipur Yetziat Mitzrayim y Sfirat HaOmer por otro lado. Todo es porque es un proceso que te puede convertir en un zafiro, o sea, un estado de pureza que hasta puede iluminar. Y comenté en la otra clase que había uno de los Balei Tshuva importantes, conocidos, que dijo que lo que lo motivó a hacer Tshuva era la noche del Seder. Cuando él vio a su abuelo, que era un obrero que toda la semana andaba con el uniforme azul de los que, ya saben, como los obreros que muy negro, sucio del trabajo, todo el año, nada de luz en su vida, pero cuando lo vio una vez al año, la noche del Seder, cómo se convirtió en un rey. Dijo, si hay algo que puede agarrar a la persona más simple y elevarlo de manera que se ve como, y que ilumine como si fuera un rey, algo vale la pena estudiarlo y conocerlo. Y ahí es donde decidió regresar al judaísmo. Y eso es la gran capacidad y real que tiene la noche del Seder. Convertirnos en un zafiro que ilumina. ¿Ah? Perdón, pero también es Shabbat, un obrero así, el Shabbat también. Shabbat, claro, pero Pesach más que todo el año. La noche del Seder es una noche donde si uno realmente invierte en esa noche para hacer las cosas como debe ser, cumpliendo estos pasos como lo acabamos de estudiar, como lo dice Rambam, sí puede llegar a niveles muy elevados y realmente sentir esa libertad y esa consideración del pueblo de Israel como un pueblo de reyes y no importa lo que hace todo el año. Para terminar, en la Agadá encontramos una pregunta que preguntan nuestros sabios. Pregunta la Agadá, ¿Yahol me Rosh Chodesh? Hubiéramos pensado que la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim empieza desde Rosh Chodesh Nisan. Talmud Lomar, Ba'avur ze, B'shah sheyesh matzah u'maror munachim lefanecha. Y la pregunta es, ¿cómo es que pensaban nuestros años o existió la posibilidad de interpretar que desde los Chodesh Nisan? No existe ni Have Amina significa ni hipótesis para creer que, ¿de dónde salió esto de los Chodesh? ¿Por qué de los Chodesh? Si la misma Torah dijo, Zachor et hayom asher yetzatem mi Mitzrayim, y luego dice, Vegadetam bayom hahu, o sea que hay una mitzvah de recordar ese día, y luego la misma Torah dice que en ese mismo día contarás, o sea que en la fecha en que saliste. Sí, todavía puedo entender. Luego la siguiente pregunta, Yahol mi beot yom, así pregunta la Agadá. Puede ser que desde la mañana o desde el mediodía de Erev Pesach, no. Ba'avur ze b'shah sheyesh matzah u'maror munachim, o sea, en la noche. Eso todavía puedo entender, por lo menos
la suposición que a lo mejor desde antes de la noche, porque finalmente es la fecha en la cual ya se aproxima la fecha en que salieron, hay que prepararse. Pero desde los jueves, ¿de dónde? Si la Torah dice Zahor et hayom y luego dice Bayom Ahu, o sea que es la misma fecha. Pero Moray Berabotay, ¿cuándo realmente empezó Yetziat Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim no empezó en 15 de Nisan. Yetziat Mitzrayim empezó en Rosh Chodesh Nisan. Este Shabbat va a ser Shabbat Parashat HaChodesh, donde vamos a leer la mitzvah que Hashem les dio de HaChodesh Hazeh Lachem, y luego les dijo Mishchu K'chu Lachem Ish Selebet Avot Selabait, la mitzvah de Korban Pesach. Pero empieza ahí HaChodesh Hazeh Lachem. HaChodesh Hazeh Lachem, según Rashi, debería de ser el comienzo de la Torah. Ahí es donde empieza. Es la primera mitzvah que Hashem le da a Israel. O sea que realmente, aunque todavía están en Mitzrayim, aunque todavía físicamente se ve que están bajo el dominio del Paró, pero a partir de los Chodesh Nisan ya son siervos de Dios y ya no son siervos de Paró. Ya están libres. Por eso pregunta la Agadá, Yahol Merosh Chodesh, porque ¿cuál es el propósito de esta noche? No es para pasarnos noche de historias, es para poder convertir en ese zafiro, esta pureza del convertirse en esclavos que se liberan y se conviertan desde esclavos de Paró, esclavos de Dios. Y esto empieza en Rosh Chodesh Nisan. Ya a partir de Rosh Chodesh Nisan ya no le tienen miedo al Dios de los egipcios. Ya agarran el borrego que es el Dios de ellos y lo amarran en las patas de las camas, para mostrar que no le tiene ningún miedo. No, Domingo. Que no tiene ningún miedo al Dios de ellos, porque el único Dios al cual le hacen caso es el Dios uno, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Como todo el propósito de esta noche es poder sentir y vivenciar y realmente salir de esta esclavitud y liberarse y convertirse en esclavo, en siervo de Dios, lo que te permite purificarse a los niveles más elevados, que se conviertas en Eben Azafir, en piedra de zafiro, el cual te permite perfeccionar tanto en Ben Adam la Makom, Ben Adam la Javeró, Vezacharta Kievedaita, en Mitzvah Shabbat y en Mitzvah Ta'anek Ta'anik. Yahol Merosh Chodesh, entonces el proceso empieza desde los Chodesh, donde realmente se liberaron y llegaron a esta libertad. Jamás malan que no, que para poder hacerlo realmente, para poder llegar a estos niveles, se necesita Matzah Umaror, y en los Chodesh no hay Matzah Umaror. Se necesita todos estos símbolos, se necesita toda esta actuación, Leharot et atzmo, enseñar cómo hacer, actuar como si él está saliendo, y esto se necesita Matzah, Maror, Arbakosot, Jaroset, Meimelach, etcétera, etcétera, para poder sentir realmente y convertirlo como historia no de nuestros padres, que con esto empieza, pero terminarlo como nuestra propia historia. Ojalá Dios nos ayude ese año en el Seder, que la historia de Yetziat Mitzrayim se convierta en nuestra propia historia y que nuestros hijos logren a lehivadá, o sea, lehodía, que sean unidos con esta historia y convertir toda nuestra familia, cada uno y uno, en Eben Zafir, como una piedra de zafiro pura que va a iluminar luego a lo largo de todo el año. Buen día.